Buenas tardes, soy Ismael y estoy en la parte de energía aquí del Centro del Cambio Global. Estamos con algunos vecinos y otros pues igual me conocen, ¿no?, en la parte administrativa. Yo les quiero platicar el día de hoy un tema que considero que es relevante porque está aconteciendo y veo que hay mucha incertidumbre con la información que se está dando y no nos vayamos a llevar una sorpresa, ¿sale? Entonces el tema es nueva tarifa eléctrica en Tabasco y para quién el beneficio, sobre todo, ¿no? Entonces, antes de comenzar, yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes revisa el recibo cuando les llega? Si les llega. ¿Sí lo revisan? ¿Quién de ustedes sabe qué les están cobrando? Bueno, entonces, ese es un avance porque muchas veces ni siquiera lo revisamos y nada más nos quejamos si nos llegó caro y nos alegramos si nos llegó barato, pero no sabemos ni por qué, ¿no? Y cómo podemos hacer para que nos llegue barato, ¿sale? De entrada. Y ahora, sobre todo que pues estamos transitando en un cambio de tarifa, ¿no? El gobierno anunció con bombo y platillo el hecho de que hay borrón y cuenta nueva. Todos los que debían energía eléctrica desde hace muchos años en un movimiento que se llama Resistencia Civil, pues bueno, tiene el beneficio de que ya no van a tener adeudos siempre y cuando realicen un trámite. Y de manera general, todos los usuarios domésticos vamos a pasar a una tarifa que pues se le ha llamado preferencial, la más barata, tarifa justa, entre muchas cosas, ¿no? Y les voy a explicar en qué consiste esto, ¿sale? Bueno, primero que nada, se ve un poquito chiquito, pero pues ahí se los voy a comentar. Quiero comentarles que las tarifas eléctricas en nuestro país están clasificadas de muchas maneras. La más fácil que veo yo es poderlas agrupar en dos, ¿no? Tarifas que son de uso específico y tarifas que son de uso general. Las tarifas de uso específico significa esto que tienen o van a ser para aquellos centros de carga o consumidores que realizan una actividad definida, ¿no? Por ejemplo, el caso de los usuarios domésticos, tenemos una tarifa doméstica, que esta puede ser una tarifa doméstica o una tarifa doméstica de alto consumo. Tenemos tarifas que son para riego agrícola, tanto en baja como en media tensión. ¿Qué es baja y media tensión? En la calle vemos estos postes, ¿no?, con sus transformadores. Cuando un centro de carga o un consumidor está conectado en esta parte, se dice que está en media tensión, y cuando está conectado después del transformador es en baja tensión. La mayoría de las casas estamos conectados en el lado de baja tensión y compartimos el transformador con nuestros vecinos, no es un transformador particular. Hay usuarios que por las características de su consumo energético y de carga instalada requieren tener para ellos solitos un transformador, por eso se conectan en media tensión, ¿no? Bueno, también tenemos tarifas que son única y exclusivamente para alumbrado público y que pueden ser tanto en media como en baja tensión. Y de allí entramos a las de uso general. Es uso general porque puede ser utilizada para cualquier centro, o sea, puedo hacer diversas actividades. Nada más que están clasificadas también en si están conectadas en media o en baja tensión y se rigen por un elemento de qué carga tienes conectado, qué demanda vas a tener. Entendamos por carga conectada todos los aparatos que tenemos en nuestra instalación. O sea, si nosotros tenemos 100 focos de 100 watts, tenemos una carga de 1000 watts, ¿no? Esa es nuestra carga instalada y aparte es nuestro consumo de energía. El consumo de energía es cuántas horas tengo utilizado cada una de mis cargas, no siempre voy a utilizar los 10, ¿no? Entonces así va haciéndose la diferencia. Entonces tenemos pequeña demanda en baja tensión, que puede ser una tienda, un cibercafé, una panadería, una rosticería, el uso que se le quiera dar, simple que esté en una conexión en baja tensión hasta 25 kilowatts de una demanda, ¿no? Va a estar determinado por la cantidad de equipos que tenga. Luego viene gran demanda en baja tensión, luego gran demanda en media tensión ordinaria, ya estoy conectado acá, gran demanda en media tensión horaria, estoy conectado acá, y los precios de la energía en esa tarifa van a variar dependiendo la hora del día. Hay otras, ¿no? Pero ya eso es más para los industriales. Gran demanda en media tensión horaria y demanda industrial en transmisión o distribución. Transmisión, ya no estoy conectado aquí como en la calle, sino estoy directamente a una subestación eléctrica de potencia o de las líneas de transmisión, que son las torres que vemos en la carretera. A grandes rasgos, así se dividen las tarifas eléctricas en nuestro país.
Nosotros nos vamos a ubicar para esta charla en lo que es la doméstica y la doméstica de alto consumo, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, ¿qué pago en mi factura eléctrica? O sea, acá está lo que les preguntaba. La electricidad sigue un camino. Se genera, se transmite, se distribuye y se consume. Las centrales de generación, las grandes centrales de generación, obviamente están ubicadas cerca del lugar donde tienen su materia prima para poder generar, ¿no? Pueden ser fósiles, pueden ser renovables. ¿Qué centrales eléctricas tenemos cerca de Tabasco? Pues bueno, tenemos todas las hidroeléctricas que están en el Grijalba, ¿no? Entonces podemos decir, hasta cierto punto, que no tampoco podemos identificar que viene de ahí, pero gran parte de la energía que consumimos en esta zona, pues obviamente vendrá de ese lado, ¿no? Transmisión, pues son todas las líneas que vienen en la carretera de esas torres grandes que vemos, que son niveles de tensión o voltaje entre 115 y 230 kilovolts, o sea, un voltaje muy alto, ¿no? Y la distribución, que es lo que vemos en las calles. Entonces, ¿qué estamos pagando? Pues obviamente estamos pagando por la generación, por la transmisión, por la distribución, pero no se queda allí. Intervienen unos actores en la parte de la comercialización, intervienen actores que se encargan de verificar o validar o ser los jueces de que esta parte se desarrolle bajo los términos legales que actualmente nos rigen. ¿Cuáles son esos? La generación en nuestro país actualmente puede ser privada o particular, las grandes centrales, ¿sí? Algunas son de CFE y algunas son de particulares. Generalmente estas son las nuevas centrales y de energías limpias que se están desarrollando, que es otro tema muy interesante. La transmisión sigue siendo de CFE, pero no es la misma CFE Generación, es otra empresa. La distribución lo mismo, otra empresa de CFE y los suministradores. ¿Quién es nuestro suministrador? CFE. CFE es suministro básico a todos los que estamos hay dos mercados eléctricos, un mercado mayorista, minorista, estamos en el minorista y nos vende CFE. Se entiende que en algún momento, así como elegimos nosotros Telcel, Movistar, Unifón, vamos a elegir quién va a ser nuestro suministrador. Nos va a ofrecer, pues, algunas cosillas que no creo que sea precios bajos, ¿no? Bueno, entonces le pagamos a CFE suministrador en nuestra factura eléctrica y también al SENACE. El SENACE, además de ser el encargado de dar vigilancia operativa al mercado eléctrico, es el que va a distribuir el porcentaje de pago a distribución, transmisión, distribución, y otro concepto que se llama servicios conexos no incluidos en el mercado, potencias de reserva, certificados de energías limpias. Estos datos, aunque no son tan relevantes para nosotros, es cómo se mueve el mercado eléctrico mayorista y al final de cuentas impactan en los precios que nosotros pagamos, ¿no? Pero así es, el flujo de la energía y el flujo del dinero, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos nuestra factura y la revisamos, están esos cargos del lado izquierdo abajo, suministro, pues suministrador CFE, distribución a distribución CFE, transmisión CFE, SENACE, pues bueno, ya les dije que era un concepto por cargo de energía, capacidad, que es como la potencia, y los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. Bueno, ¿qué pasa con la tarifa? Hay tarifas que además de tener precios ya fijos que se mueven durante el mes, tienen un subsidio. Las tarifas subsidiadas son la doméstica y algunas que son para riego, ¿no? Entonces, si revisan su recibo, de este lado dice cuánto van a pagar y el apoyo gubernamental es el subsidio. Si no tuviéramos subsidio, ¿cuánto hubiéramos pagado? 500 más 974, alrededor de 1,480 pesos, ¿no? Si la tarifa no estuviera subsidiada de entrada. Pero tenemos ese apoyo, ¿no? Algunos. Entonces, eso es lo que pagamos y a dónde se reparte, ¿no? ¿Es un subsidio nacional? Es un subsidio que le aplica a todas las tarifas domésticas independientemente del lugar en donde estés. ¿En México? En México. ¿En todo momento o hay un... No, hay variaciones y eso es lo que tenemos que poner atención. ¿Por qué me cuesta más caro en tal mes y en tal mes no? Porque el subsidio se mueve. El concepto de energía es lo que viene arriba de los kilowatts y eso. Es un poco confuso, sí, se entiende que es eso, sí, y ahorita te voy a decir por qué. Tú ves los precios de esta manera, pero si consultas en la página de CFE no vas a ver que te cobró transmisión, generación, distribución, vas a ver esto. ¿Qué es esto? Aquí ya está, todos esos conceptos que les dije ya están metidos en cada una de estas partes. Y los subsidios se van moviendo cada mes dependiendo del consumo que tú tengas en tu casa. Obviamente la persona que consume mucha energía en su casa tiene menor subsidio que el que consume menor, ¿no?
y en periodos del año diferentes, verano e invierno, ¿sale? Entonces, así si estuviéramos entrando a la página de CFE y estuviéramos consultando los meses de junio para la nueva tarifa de Tabasco, estos serían los precios. Los que consumen muy poquito pagarían 50 centavos por cada kilowatt hora. Si vas incrementando tu consumo, pasas a 70 centavos, hasta pagar 2 pesos con 86 centavos, ¿no? Le llaman tarifa escalonada, barato, poco caro, caro, consumo básico, intermedio y excedente, a grandes rasgos. Cuando estamos en invierno es así, cuando estamos en verano es básico, intermedio bajo, intermedio alto y excedente. Por eso es que nos cuesta más barato en verano, porque tenemos, digamos que un escalón más a precios de centavos, como por ejemplo acá está, este es de verano, 50 centavos, 70 centavos, 1.80 y 2.86. Cuando estamos en invierno es 50, 70, 2 pesos, nos eliminamos un escalón, ¿sale? ¿No tiene que ver con el subsidio? Sí, ahí se redistribuye el subsidio definitivamente. O sea, es menor el subsidio, por eso los precios son más grandes. Donde dice 1.8 es 2. Sí. Ahora, otra cosa importante. ¿Cada cuánto les cobra CFE a ustedes? Mensual. Bimestral. Hay facturación mensual y facturación bimestral. Quienes facturamos bimestral, si queremos consultar los precios, debemos de poner atención a esto. Miren, aquí dice así y así funciona la tarifa. Dice 300 kilowatts hora, ¿no? A precios de 50 centavos mensual. Si yo facturo bimensual son 600, ¿sale? Mucha gente cuando empezó CFE a hacer el cambio de facturación bimestral a mensual, ya saben la política cómo es, empezó el golpeteo de que no, ya no vas a tener los mismos kilowatts hora en precio barato porque ahora vas a pagar mensual o algo así, ¿no? Pero es lo mismo, pues, si yo soy mensual, pues son los 300, si yo facturo bimestral, van a ser 600, así va a aplicar. Y aquí dice 900, van a ser 1800, aquí dice 1800, no, aquí dice 1300, van a ser 2600, ¿no? Así funciona, así se distribuye. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan un poquito más. Bueno, tarifa doméstica, subsidiada, escalones de consumo, entre más consumo más pago diferente en verano que en invierno. ¿Y cómo está determinado esto? Bueno, hay una información que aparece, les digo, en la página, pero no está muy clara de cómo sale, yo no la he entendido al menos. Lo único que sé es que para CFE, el verano en Tabasco empieza en abril y termina en septiembre. Sur y peninsular, el país está clasificado en zonas eléctricas, vamos a ponerle así. Zona sur y peninsular es abril y termina en septiembre. Es decir, que a partir de octubre y hasta marzo yo voy a pagar más cara la electricidad porque hay menor subsidio y porque se elimina uno de estos escalones, básicamente, ¿no? Así está definido. Hay regiones que entran... Por eso aunque consumamos menos en temporada que llueve y hace frío, sentimos que pagamos lo mismo aunque no seamos los aires. Y así muy rápido, si tú consumes, por ejemplo, X cantidad de energía en verano y consumes lo mismo en invierno, pagas el doble. Ajá. Así se va. Entonces, depende mucho, por eso les digo, el uso que le demos a la energía en la casa y no nos debemos de confiar. Sí. Bueno, ¿se entendió esta parte? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué les decía? ¿Qué pasa? Les dije, nos cobran generación, transmisión, distribución y todo eso. Cuando se hizo la reforma energética se decía que se quería una industria eléctrica eficiente, ¿no? Y eficiente también en los costos. ¿Qué quiere decir esto? Que si es ineficiente vamos a pagar más energía. ¿Ineficiente qué es? Que si la infraestructura eléctrica de generación, de transmisión y distribución no está acorde a la demanda, y esto es planeación energética, vamos a pagar mucho. Si no se, digamos, y lo platicó el doctor Eric en lo del diplomado, si yo tengo líneas de transmisión en donde tengo, por ejemplo, capacidad de transmitir 100 y de repente la demanda se mueve a 200 y yo no cambié mis líneas a que las soportaran, pues vamos a pagar más energía, ¿no? Más costos de energía, porque la transmisión se vuelve ineficiente, se hacen cuellos de botella y se generan congestiones y hay mayor precio. Si las centrales eléctricas están muy lejanas, pues vamos a tener costos altos. Si la distribución no es eficiente, voy a tener costos altos. ¿Cómo se hace una distribución ineficiente? Bueno, intervienen los usos ilícitos, los diablitos, porque es pérdidas de energía. Entre más energía robe la gente, vamos a llamarle así porque así es, pues los costos puede ser que se incrementen.
Si no se le da mantenimiento por parte de quien lo debe hacer, va a ser ineficiente y los costos de la energía van a ser más altos. Entonces, todos estamos involucrados en hacer eficiente, desde los consumidores por el lado de la demanda, como los de la infraestructura que le corresponda, ¿no? Así va. Allá los quiero llevar. Pero quiero que entiendan muy bien la tarifa, porque si nosotros aprendemos a cuidar la energía en casa, la vamos a cuidar en donde estemos. O sea, dejamos climas encendidos, dejamos luces encendidas porque no la pagamos, o no sé, por lo que sea. Pero nos vamos haciendo hábitos de consumo. Y si hacemos hábitos de consumo eficientes en casa, los podemos llevar a otro lado. Y algo que les quiero decir, bueno, ahorita los digo. Pero también, esa parte de nuestro quehacer, pero es que me llama la atención de que básicamente por lo que nos acabas de comentar estamos pagando los platos rotos de los otros. ¿Por qué? Porque si Selfie tiene cuellos de botella, probablemente dicen, pues no hay una. Entonces, ¿hacia dónde deben ir las políticas de la industria eléctrica? No nada más de hacer centrales generadoras, sino es integral. Centrales generadoras, líneas de transmisión adecuadas, líneas de distribución adecuadas, y ya se empezó a hacer. Ustedes han visto, y cerca de aquí, ¿qué hicieron? Quitaron los medidores de las casas y los pusieron en los transformadores. ¿Qué es eso? Evitar que la gente haga usos ilícitos. O sea, se están haciendo las cosas. Pero las pérdidas técnicas no son tan altas. No. Tienen que andar por el 6, 7%. No son tan altas, son más altas las no técnicas, y las no técnicas es el robo de energía. Entonces como sociedad nosotros tenemos mucho que hacer para ayudar a ser eficiente y que también los costos no sean tan altos. ¿Sale? Bueno, nada más este es un poquito para que vean cómo consumimos en Tabasco la energía. Esos datos son de 2016. Aquí está distribuido el consumo total de todos los sectores. El municipio que consume más energía, pues obviamente es el centro, ¿no? De ahí se mueve un poquito a la Chontalpa, y donde se consume un poco menor energía, digamos, pues es hacia acá, hacia los ríos y esa parte, ¿no? El sector que consume más energía en el estado de Tabasco es el sector doméstico, y es el que tiene más usuarios, a diferencia de industrial y ese tipo de cosas. Que esto, dependiendo de la zona, se va a ir moviendo, ¿no? Y Ismael, en este mapa, la zona que tiene bajo consumo de energía, me imagino que es por falta de infraestructura. Habría que ver el acceso de electricidad en zonas. O sea, hay muchas cosas que se pueden relacionar acá, ¿no? El por qué también puede ser. ¿Qué es? ¿No sabes? Es que estoy trabajando todavía muchos datos allí, pero sí hay mucho, o sea, qué tan industrial, qué actividades productivas hay, cuántos usuarios hay, la influencia de las temperaturas puede ser, la misma cultura del pago o no pago de la electricidad. Esto es un reflejo, aquí estábamos en resistencia civil. Y les digo que el sector doméstico es el que más consume y también era el que menos paga. Entonces puede ser que lo que no se mide no se controle, lo que no se paga pues menos, ¿no? Entonces puede ser que esa es una variable que ha influido en que los consumos de electricidad en el estado se estén incrementando en el sector doméstico. El industrial pues propiamente por sus procesos productivos la necesita y la tiene que pagar, si no te quedas sin electricidad, ¿no? O sea, no puede parar. Pero particularmente el sector doméstico puede reflejar mucho la cultura del no pago en los consumos de electricidad que tiene, ¿no? Y hacia donde voy, o sea, qué beneficios y qué pudiera pasar, nada más con una revisión así. Bueno, ¿qué pasó? Para los que son de fuera o los que no sepan, en Tabasco desde hace más de 20 años surgió un movimiento llamado Resistencia Civil. Nace con la bandera política o también con la idea de que la electricidad en Tabasco es muy cara y en algún momento mucha gente, fíjense cómo está el desconocimiento, mucha gente pensando que la electricidad se genera en Tabasco. Les acabo de decir que es hacia Chiapas, ¿no? Mucha gente decía, es que si aquí la genero y la pago no pago, y por tantos años no pago electricidad. ¿Qué pasó hace menos de un mes? Bueno, el gobierno anunció que venía un borrón y cuenta nueva, que es lo que les comentaba. La resistencia civil no solo era de domésticos, muchos comercios también dejaron de pagar por lo mismo. Viene el borrón y cuenta nueva y dicen, borrón y cuenta nueva al sector doméstico, solo el doméstico, y los beneficios de la tarifa preferencial justa, como le quieran llamar, son para el doméstico. O sea, olvídense que si alguien tiene un negocio acá, pues también le va a desaparecer su adeudo, no va a pasar. Que les va a bajar la electricidad, no va a pasar, solo en el sector doméstico. Bueno,
Y se dieron muchos datos, por ejemplo, miren, solo, o sea, más de 380,000 usuarios tabasqueños no pagan la electricidad. Y dicen que el beneficio va para 80,000, o sea, solo el sector doméstico. 80,000 usuarios del sector doméstico no estaban pagando electricidad. Y se van a beneficiar con el borrón y cuenta nueva. La tarifa 1F, que es la tarifa preferencial justa, más barata, como le quieran llamar, aplica para todos los usuarios domésticos, ¿sale? Entonces, viene el programa Adiós a tu deuda, se formalizó en mayo, Gobierno de Tabasco, Comisión Federal de Electricidad, y le dijeron que era con la finalidad de promover la cultura del pago del servicio de energía eléctrica a través de la regularización de los adeudos, borrón y cuenta nueva, que presentan los usuarios domésticos y otorgamiento de la tarifa doméstica 1F. Así es como se manifestó el acuerdo, ¿no? Estuve revisando el convenio o sus anexos y tomé lo más relevante, ¿no? Regularizar la relación contractual de los usuarios domésticos, aplica a todos los usuarios en la tarifa doméstica, exclusivamente para los habitantes de Tabasco, tiene una vigencia de 180 días naturales, o sea, tienes 180 días naturales para ir a hacer tu borrón. El Ejecutivo Estatal realizará acciones tendientes a crear nuevamente la cultura de pago, es decir, el gobierno del Estado tiene que promover, hacer esto, dar a conocer, no sé, decirle a la gente usar responsablemente tu energía, lo que ustedes quieran, ¿no? Durante la vigencia del acuerdo solo se podrá solicitar la suspensión del suministro a centros de carga en tarifas comerciales e industriales. Lo que le decía yo, si debes, si tienes un comercio y no pagaste, págale porque te van a cortar la luz. Nada te protege. Hasta ahorita todos los domésticos no los pueden cortar. Las partes convienen que la suspensión de suministro se reanudará a los usuarios. Bueno, pasando los 180 días naturales, si no fuiste a hacer tu borrón, te van a cortar la luz. Además, hay por ahí una clausulita que dice que el gobierno del Estado puede apoyar a la CFE en todas sus actividades, mantenimiento y todo eso, hasta corte. O sea, ya no va a ser como antes, que si te quería cortar CFE, venía la policía y te decía, no lo cortes por resistencia. O sea, ya no, el gobierno ya no se mete en esos casos. Entonces, si debemos, paguemos. ¿Quiénes se beneficiarán con el convenio? En resumen, pues bueno, más de 500,000 usuarios, bueno, 80,000 debe ser, de acuerdo, hay datos, les digo, estos sí no están muy claros. Unos diarios dicen 500,000, otros 80,000, pero bueno, a grandes rasgos son todos los usuarios domésticos del Estado que deben, se les borra, y todos los usuarios domésticos, debamos o no, vamos a pasar a la tarifa 1F, ¿sale? Las tarifas, ¿y por qué el sector doméstico? Fíjense que muchas personas, o yo escuchando comentarios siempre fue la tarifa más barata, tarifa justa, que no sé qué, y esto y el otro. Justa, apropiada o adecuada, pudiera decir yo, ¿no? Porque no solamente nosotros tenemos la 1F, la tuvieron antes otros estados que hicieron lo mismo sin tanto alboroto. Bueno, las tarifas domésticas, que son de uso general, a su vez se clasifican en estas, dependiendo las temperaturas que hay en cada lugar. Los lugares que tienen temperaturas más bajas van a estar en estos rangos, y los lugares o ciudades que tienen temperaturas más altas pues van a bajar hacia acá. A nosotros nos dieron la última, para temperatura media mensual mayor o igual a 33 grados centígrados. O sea, si nos movemos tantito hacia Chiapas, pues van a tener 1A o 1B. Por ejemplo, Reforma Chiapas tiene la 1B, ¿no? Inclusive aquí mismo, ustedes estaban del lado de Bosques de Saloya, era 1C, 1C, y se movían hacia Carrizal y era 1D. O sea, nada más un río nos dividía en dos tarifas. Y cada una de ellas tiene diferentes precios, obviamente, ¿no? Entonces, así se clasifican las tarifas. ¿Cómo estábamos? Tabasco tenía diversas tarifas en los municipios. Había municipios que tenían hasta 2 tarifas. Entonces, ahí sí yo lo veo bien, se hizo una adecuación, se ajustó. Quizá cuando en su momento, esto tiene más de 8 años que estamos así, más de 9 años, ¿no? Entonces se ajustó, y por ejemplo, Huimanguillo tenía 1B, 1C, que eran estas dos. Villahermosa o Centro tenía 1D y 1C, o sea, era un poquito más barata que en Huimanguillo. Y ahorita nos pasaron a todos a 1F en el estado. Entonces, desde hace mucho tiempo también la UJAT trabajó en hacer estudios de temperaturas y todo eso, y creo que con eso pudieron también justificar, y por eso les digo que es una tarifa apropiada, justificada, no es un premio, o sea, como tal, así como se ha vendido, ¿no? Estamos bien como estamos. Pero, acá está el pero, no nos debemos confiar. En Veracruz hace calor, ¿por qué no aplicar el mismo criterio en Veracruz? Pues hagan sus estudios. No, no es cierto, hay que justificarlo, o sea, hay que justificarlo. No, la decisión
O sea, se puede justificar, o sea, tiene de dónde. Más que el estudio, lo que tomaron en cuenta, lo que empezó es que el presidente tabasqueño ya está. Pero 15 días antes de que aquí se anunciara la 1F, creo que Sonora, por parte del norte, un lugar del norte, lo hizo y no se hizo tanta fiesta, pues. O sea, se está haciendo. Yucatán, en Mérida tenían la 1C, creo, y hace como 2 años ya se movieron a la 1D. O sea, es gestiones, pues. No, pero el sentir nacional es que se está premiando la irresponsabilidad del no pago. Ah, sí, y así nos están viendo. Porque todo el mundo ha estado pagando su... Pues te digo, ha generado conflictos, esto ha generado conflictos y va a generar más, y entre nosotros, y ahorita vas a ver por qué. Yo creo que todas las personas ni siquiera saben lo que es resistencia, ¿no? Resistencia básica. No, tú ibas hacia Chiapas y hay un movimiento un poquito similar, pero no conocían la resistencia civil, Pero a ver si lo hacen por los servicios de salud, ¿no? hacia otros sectores. Sí, ¿no? Pues es que, ¿por qué crees que solo fue a la doméstica? Mucha gente pensaba que iba a ser parejo, porque la doméstica tiene una justificación para poderte dar una tarifa más barata o más económica. Lo demás no se puede porque se mueve al ritmo del mercado eléctrico, generación, transmisión, distribución, precios nodales, entre otras cosas. Entonces, aquí había una muy buena justificación y se podía hacer, y lo hicieron muy bien, esperaron el momento preciso para poderlo hacer, porque fue hasta ahora. Entonces, ¿pero qué pasa? No debemos celebrar tanto. Aquí va. Hice unos cálculos considerando 3 tipos de usuarios. Usuarios que consumen poco, medio y alto. Para que nos demos cuenta de que no nos debemos ir con la idea de que va a ser parejo todos. Y créanme, ustedes le preguntan a alguien en la calle, a toda la gente que está formada haciendo sus convenios, cree que vamos a tener precios muy bajos y se van a llevar una sorpresa. Por ejemplo, un usuario que consume 2.500 kWh al bimestre, estando en tarifa 1C, pagaba alrededor de 6,000 y tantos pesos. ¿Cuánto voy a pagar si yo consumo esto en tarifa 1C? 2.500 pesos. O sea, hay una reducción del 63% más o menos de costo de la energía en verano. Pero ¿qué pasa? Yo por ese mismo consumo pagaba 7,000 pesos en invierno. ¿Cuánto voy a pagar ahora? 6,500. O sea, además del borrón y cuenta nueva, ¿hay un ajuste en la tarifa? Sí, hay un ajuste tarifario. De 1C o D pasamos a 1F. Pero aquí es lo que quiero ver esto, que en invierno no va a ser ningún beneficio, porque tenemos los mismos rangos y precios que la anterior tarifa. Sí, por el subsidio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un beneficio solamente en el periodo de verano. Y quienes no cuidemos la energía en invierno, nos vamos a llevar la sorpresa, y mucha gente va a hacer eso, y ¿qué va a hacer? Ir a reclamar y nuevamente va a decir es muy cara y voy a dejar de pagar. No hay garantías al final. No. Si no les explican eso. Si no sabemos Esa esto, parte que decían que va a ser el gobierno de tiene que hacerlo. que tiene que hacer desde que El gobierno y eso. quienes quieran hacerlo, pues, porque tú te digo, le preguntas a alguien y no lo sabía. Ellos piensan que ya es barato y va a ser barato todo el tiempo, y no. Entonces, ahora, hay algo todavía más que a mí me llamó más la atención, y por eso para quién el beneficio. Si es un usuario de consumo medio, 1.200 kWh, antes pagaba alrededor, es que no sé mucho. Pero nada más, para poner un poco en contexto, 2.500, 1.200 y el otro es de 800. Sí, 800 kW. ¿A qué equivaldría eso? Por ejemplo, estar con el clima todo el día. O sea, ¿qué es qué tipo de persona es un consumidor de 2.500 kilowatts? Bimestral. Eso es biles. Bimestral. Mira, esa pregunta, o sea, pero mira, es que todo, o sea, yo, por ejemplo, tú y yo podemos tener ambos los mismos equipos. Asumiríamos que tendríamos un mismo consumo y un mismo pago, pero va a estar en función de qué tanto tiempo lo use. Por eso se puede controlar, es controlable. O sea, ¿quiénes? Ubíquense ustedes en qué rango están y van a ver cuál es su beneficio. Por ejemplo, un usuario de consumo medio, 1.200 kWh, no se ve muy bien, pero antes en la tarifa 1COD pagaba 2,000 pesos. En la tarifa 1F va a pagar 1,000 pesos, más o menos. O sea, se va a ahorrar el 51% en verano. Pero en invierno lo mismo, pagaba 3,000 pesos con ese consumo y ahorita va a pagar 2,800. Ahora, 65%, 50%. Ahora, los que consumen poquito, se dice que van a apoyar a la población más vulnerable. El que consume poquito, con 800 kWh pagaba 600 pesos. Ahorita va a pagar 500 pesos. Entonces, si se dan cuenta,
Los pequeños consumidores van a tener un beneficio mínimo y los grandes consumidores van a tener mayor beneficio. ¿Qué entienden por esto? ¿O qué entenderías tú en tu caso? Voy a consumir más porque va a estar más barato, ¿no? Entonces puede ser que esto también haga que la gente cambie sus hábitos de consumo a un consumo mayor, sin saber que también trae otras consecuencias, ¿no? Entonces, así de alguna manera pueden estar los beneficios en periodo de verano y fuera de verano para ciertos consumos. Sí, sí, por los escalones, porque estamos en una tarifa escalonada. Impuestos al salario, o sea, Entre más ganas, más te pagas co. impuestos. Aquí mientras más consumes, mientras más consumes en verano, obviamente se ve que tienes aparentemente un ahorro mayor significativo, exacto. Y mientras menos consumes, o sea, para los que están en 800, obviamente la ganancia o el ahorro es muy poquita porque consumes muy poco. Sí, pero quizá mucha gente o sea, va a entender esto como un incentivo a consumes más ahora, ¿no? O sea, van a cambiar los hábitos, o sea. Pero bueno, yo creo que eso es problema justamente de una falta de que no se difunde la información, o sea, que no se le dice a los usuarios en qué consiste el subsidio y de cuándo a cuándo está vigente. Sí, por eso les preguntaba al inicio quién revisaba, quién sabía qué pagaba y cómo estaba integrada, porque nadie lo hace, solamente vemos cuánto vamos a pagar y se acabó, y nos reprochamos cuando es caro y nos alegramos cuando es barato, pero no sabemos cómo está integrado, y por eso les decía yo, es controlable, pues, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Finalmente ahorrar energía, ¿no? U otras cosas, ¿no? Entonces, así es como va a aplicar ahora en esos casos, ¿no? Pero sí se entiende, como tú dices, que el que consume más va a tener mayor ahorro. Es mayor su beneficio, pues. Porque estás en la cuota más baja. Entonces, obviamente, tener una cuota más baja. Ahorita les enseño eso, miren, por esto, es así. Ver qué tipo de usuario hay en esa franja de consumo. Porque los industriales están ahí. Si tú no los premias con un subsidio, te van a subir los productos. Pero ellos El industrial no entra, solo los Eso es solo doméstico. ¿Esta es la franja de consumo doméstico? Sí, para 3 casos de consumo doméstico. Entonces, sí se está premiando. La tarifa que le aplica a los comercios no es escalonada. O sea, tú todo lo que consumas en el comercio lo vas a pagar a un precio fijo. Entonces sí están premiando la ineficiencia indirectamente. Podemos traducirlo a esa cuestión, ¿no? Y aquí está esto, miren. O sea, estos son los rangos que tenemos para pagar poquito, el escalón básico, intermedio de tarifa 1C y este es el intermedio 1F. O sea, nos dieron más rango de consumo en la 1F a un precio medio. Por eso nos que estacionamos en esos precios, ¿no? Y no sé muy bien, pero aquí estaban los rangos de consumo y los precios también para que lo pudiéramos ver, pero les paso esto. Entonces, así va funcionándose. Y en verano, ¿qué pasa? Es lo mismo, quedamos igual, no tenemos beneficio en invierno, perdón. No va a moverse nada, en invierno vas a pagar lo mismo que pagábamos antes. Digo, si consumimos lo mismo, ¿no? Entonces, así se van a ir moviendo los estos. Pero aún hay más, o sea, hay una tarifa que se llama doméstica de alto consumo. Todos los usuarios que estamos en tarifa doméstica, si además de esto no hacemos un uso eficiente de la energía, podemos ser llevados a la tarifa de alto consumo. Y que, sí, un límite, está tabulado un límite. Y que ahorita se los muestro. ¿Qué va? El subsidio no debería existir en el último escalón de consumo, ¿no? En el escalón de consumo más alto no debería estar. Aún hay, porque un kilowatt hora en tarifa DAC donde no hay subsidio te cuesta $4.50. Ahí estaría la clase alta, ¿no? Consumiendo Sí, todo. pero te digo, aún así lo tienes el beneficio del subsidio. ¿Te diste cuenta cuánto te cuesta? O sea, te cuesta $2.87 el excedente y en tarifa DAC te cuesta $4 cada kilowatt hora. Y estaría, bueno, seguro que sí, ¿no? Que está determinada la cantidad de usuarios que entran en esa... Sí, está identificable. Sí, por los rangos de consumo. Mira, cada tarifa, además de estar clasificada, les decía yo, por temperaturas, tiene rangos de consumo bajo, vamos a llamarle. Cuando tú los rebasas, te vas a DAC. ¿Quiénes tienen el menor rango para pasar a DAC? Los que están en las temperaturas más bajas. Por ejemplo, la 1A tiene un límite de alto consumo de 300 kilowatts hora. Lógicamente ellos se llevan gran parte del pastel del subsidio. En los lugares, por ejemplo, Reforma, que te digo, que está muy cerca de aquí de Villahermosa, hay muchos usuarios en tarifa de alto consumo, porque ellos están en esta tarifa, o sea, tienen muy poco rango para poder manejar sus consumos si no se pasan a ella. Entonces, ¿y qué tan cerca estamos? ¿Qué tanta de temperatura diferencia va a haber, no? Más que nueva tarifa, es mejor un nuevo esquema subsidiario, ¿no? Analizar los subsidios, ¿no?
Pero bueno, entonces, antes nuestro rango en los que estamos en tarifa 1C, para no pasar al alto consumo, eran 850 mensuales. Multiplíquenlo por 2.700 bimestrales. ¿Cómo funciona? Tienes que promediar tu consumo del año. Por ejemplo, son 6 bimestres para los que facturamos cada 2 meses, ¿no? 6 bimestres. Lo divides entre 12. Y si tú rebasaste 850, estás en tarifa DAC. Así funciona. Es un promedio de año móvil de las facturaciones de un año. El valor que te dé te indica si estás o no en DAC. Y cada proceso de facturación que hace CFE, es decir, cada 2 meses hace ese algoritmo, por decirlo así. Dice, está en DAC, le voy a cobrar tanto. No está en DAC, le cobro en tanto. ¿Y las facturas mensuales? Estamos en estos datos, 850. Divides las 12 facturaciones entre el año y si te das más, pues ya. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el beneficio, o los que tengan alto consumo van a tener el beneficio de no entrar a DAC, porque ahora te da bimestralmente el rango de consumo va a ser 5,000 kilowatts hora. Entonces, ¿qué otra cosa va a pasar? De entrada, con el borrón, todos los que eran DAC y debían se van a salir de DAC, ¿sí? Y vamos a tener muchos usuarios que no van a estar en esta tarifa, porque ya les va a costar, o sea, ya van a tener mucho colchón, pues, para no entrar a esta tarifa de alto consumo. ¿Cuánto paga un DAC? Miren, con un consumo de los 2.500 kilowatts hora, que en tarifa 1C pagabas 6,000 y tantos, y en tarifa 1F, la nueva, pagabas 2.500, un DAC los paga en 13,000 pesos, los usuarios domésticos de alto consumo. Porque el precio de la energía, ya les decía yo, se va a 4 pesos con 50 centavos. Ese sería el costo sin subsidio realmente. Si la tarifa doméstica no tuviera ningún subsidio, ningún escalón, pagaríamos a 4 pesos con 50 centavos cada kilowatt hora de energía. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, aunque estés en la tarifa 1F y seas un consumidor de gran rango, tienes subsidio, porque te cuesta 2 pesos el más caro. Ya cuando te sales de ese y vas al alto consumo, ya te cuesta 4 pesos. ¿Sí? Entonces, las conclusiones, ¿cuáles son? Bueno, que el beneficio para el sector doméstico, o sea, el convenio de Osotude beneficiará en mayor proporción con la reducción del costo de la energía eléctrica en el periodo de verano a los usuarios con alto consumo, ¿no? Ya lo vimos, los mayores 800 kilowatts hora. ¿Van a disminuir los usuarios en tarifa DAC? Sí, porque ya no vamos a tener esa presión de un consumo, sino lo vamos a duplicar. Ya va a ser más difícil que entremos a la tarifa DAC, vamos a consumir más energía a precio barato. La reducción del costo de la energía en el periodo de verano podría motivar al incremento en el consumo de electricidad, definitivamente. Lo anterior también puede ocasionar exceso de confianza en los usuarios y con ello tener altas facturaciones en el periodo de invierno. O sea, si nuestra curva de consumo, normalmente una curva de consumo en las casas, pues es por las temperaturas, ¿no? Entonces está enero, febrero, marzo, hasta diciembre, y empezamos así. Entonces los precios más de subsidio son estos, ¿no? Y es donde consumimos más, pero créanme, hay casas que se quedan así. Entonces ellos, los que no cuidan la energía en el periodo de invierno, van a pagar mucho más, se les va a triplicar o duplicar lo que pagaban en verano, ¿no? Entonces los usuarios del sector público, comercial e industrial no se van a ver beneficiados con el ajuste de los precios en Tabasco, no va a pasar nada por ellos. Entonces van a seguir resintiendo el incremento gradual de los costos de la energía, todos los meses sube el precio. Y las recomendaciones, bueno, yo creo que de manera general todos debemos hacer un uso eficiente de la energía, ¿no? Principalmente también por el cambio climático que hemos visto, energía fósil más del 60% en México, ¿no? Y en particular el sector doméstico valdría la pena, y yo creo que también esto también se presenta como un área de oportunidad para las fuentes de energía renovables, porque aquí yo creo que ya valdría la pena para esos usuarios de 2.500, si quieren mantener sus precios bajos, ya pueden empezar con lo que es generación distribuida, paneles solares en su casa, que a lo mejor en la anterior tarifa necesitaban, por ejemplo, 20, a lo mejor ahora van a necesitar 10, o sea, las inversiones son menores. Entonces, esta pudiera ser una opción para empezar a no solo a decirle a la gente que consume poco, ¿no? Sino el gobierno a lo mejor también en buscar alguna política de poder ver cómo hacer que la gente empiece a meter más esta parte de los paneles solares acá. O sea, a mí me llama la atención comparar, y siempre he comparado, por ejemplo, Yucatán y Tabasco, porque viví en Yucatán, ¿no? Entonces me queda siempre la de lo bueno y lo malo. Entonces, por ejemplo, Yucatán está de entre los 10 estados con mayor cantidad de instalaciones fotovoltaicas en casa, y nosotros estábamos muy rezagados.
Yo intuía que era por eso, o sea, si no la pago, ¿para qué quiero paneles solares? Son muy caros. Pero es que ahora ya vas a necesitar menos y los precios vienen bajando. Entonces puede ser un buen momento para empezar a desarrollar eso. ¿Y eso qué va a hacer? No solamente que, o sea, que muchos de los estudiantes también que están en esta etapa, o sea, ya no nada más piensen en irse a trabajar en empresas, sino que empiecen a desarrollar sus empresas. Hay servicios, hay mantenimiento, muchas cosas, ¿no? Entonces, lejos de ser yo creo que algo que lo veamos mal, si los ajustes quedaron así, debemos de buscar el lado positivo, y eso pudiera ser, ¿no? Empezar a generar una idea de cómo incluir ese tipo de sistemas de generación en sitio, que también si es en sitio te evitas generación, transmisión, distribución y ayudamos al sistema a ser más eficiente, ¿no? Y pagamos menos energía. Entonces por ahí yo creo que se debería también ahora, pues la gente que le toca empezar a proponer este tipo de esquemas, ¿no? Porque hay más oportunidad, creo yo, en este caso, ¿no? Entonces, pues si tienen alguna duda.